Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, estar en tu presencia, adorándote y bendiciéndote, Señor, trayendo estos cánticos de alabanza, trayendo este tiempo de adoración hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos uses grandemente ahora que vamos a estar entrando en este tema, en tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para obrar, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Me pongo en tus manos, te pido sabiduría, dirección, te pido que seas tú a través de mí, que me uses, que me dirijas, que seas tú hablando a través de mis labios a las personas, a los corazones que están aquí en este día, en esta tarde. Te ponemos en tus manos todo lo que hagamos. Me humillo, te pido perdón si en alguna manera te he fallado y te pido, Señor, que lo que hagamos no sea por lo que nosotros somos, sino por lo que tú eres, mi Dios. Oramos también por el ministerio de niños, allá donde están en sus clases, los maestros, los líderes que están con ellos. Sé con ellos, mi Dios, cuídalos, bendícelos, a los jóvenes, a los niños, a cada uno, Señor, de los que están de alguna manera al frente de estos ministerios, de estos grupos, Señor. Oramos que tu nombre sea exaltado en esta tarde y que podamos salir de aquí, Señor, con algo nuevo, con tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, con el deseo de ponerla por obra, de ponerla, Señor, por práctica, de vivirla, no solamente de conocerla y de oírla, sino de ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, te damos gloria, honra y honor porque tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 23. Es donde vamos a estar leyendo la Biblia, las Escrituras en esta tarde. Y el tema de hoy, como les decía, es una serie de 4 mensajes acerca del balance. El balance que cada uno de nosotros quisiéramos tener en nuestras vidas, en cualquier área, no solamente en el área espiritual, que es lo que más nos interesa al estar aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Venimos con el deseo de llevar una vida balanceada delante de Dios, una vida que nos ayude a crecer en el área espiritual a través de su enseñanza, de su palabra. Esa es la idea, lo principal, pero también hay áreas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en el trabajo, en cualquier área. Es bueno tener una vida balanceada. De esto es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Una vida balanceada en nuestras vidas. Hoy en día yo sé que tú y yo, en este mismo día, en este momento, estamos ya sea viviendo una vida balanceada o una vida desgastada. Mi pregunta es para ti, ¿qué vida estás llevando en este día? Ya sea en el área espiritual o en el área del matrimonio, en el área del trabajo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo tu vida balanceada en lo que se refiere al trabajo, trabajando lo que es normal, sus 8 horas, o tienes 2 trabajos o 3 trabajos? ¿Estás afanado en el trabajo queriendo hacer más dinero? ¿O en el matrimonio estás abandonando tus hijos, tu hogar, tu familia? ¿Cómo está tu vida en este día? Y cada uno tenemos la respuesta, cada uno podemos contestarnos nosotros mismos. ¿Cómo estoy llevando mi vida hoy mismo? ¿Una vida balanceada o una vida agotada? ¿Una vida desgastada? Hoy en día usted está caminando en esa área, ya sea balance o agotamiento, y para salir de ese estilo de vida, nosotros tenemos que librarnos y deshacernos de la forma de pensar que muchas veces traemos por nuestro pasado, por nuestra cultura, por nuestra familia, porque así fuimos enseñados, porque así nos educaron. Y esa vida a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones es lo que nos lleva a una vida desgastada. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Si estamos viviendo ese estilo de vida, tenemos que dejar de pensar de esa manera. Tenemos que buscar la manera de salir de esa situación. Y si estamos desgastados, agotados, ya sea físicamente o espiritualmente, tenemos que hacer cambios y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me está causando muchas veces hasta enfermedad física? Cuando estamos desgastados emocionalmente o estamos desgastados espiritualmente,
nuestras vidas no solamente se dañan en lo emocional, pero también en lo físico. Este camino, cuando estamos acostumbrados a pensar en una forma así, es lo que nos lleva a llevar una vida estresada, una vida donde nos enfermamos, donde nos cansamos mentalmente y no podemos muchas veces ni dormir cuando sabemos que tenemos pagos que hacer, la renta, el pago del carro. Todo eso nos cuesta insomnio, nos causa preocupación, y es ahí donde decimos, ¿qué podemos hacer para salir de esa situación? ¿Cuál es la causa? Esto nos ha llevado a niveles de preocupación, a nivel no solamente personal, pero también en la familia. Porque si el líder de la familia, el esposo, la esposa, cualquiera de los casos que sea, está en una situación de estrés, de cansancio, de desgaste, eso se le transmite a los demás miembros de la iglesia, de la familia. Entonces tenemos que entender, si usted y yo no cambiamos, no entendemos que tenemos que cambiar de esa preocupación, de esa vida estresada, a una vida balanceada, tenemos que entender que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Y por eso estamos aquí en la iglesia, por eso venimos a buscar de Dios, porque sabemos y reconocemos que muchas veces en nuestras fuerzas no es posible. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Amén. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso vamos a ir al Salmo, al Salmo que dijimos al principio, Salmo 23, capítulo 1, del verso 1 al 3. Lo leímos la semana pasada. Yo sé que muchos de ustedes son muy dedicados a la lectura de la Biblia, ¿verdad que sí? Y saben a veces los textos de memoria. ¿Cuántos se saben este verso de memoria? Yo sé que ustedes dedican tiempo a la lectura. Y dice el Salmo 23, verso 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es la frase que leíamos la semana pasada, la primera línea ahí en su Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo les decía, muchas veces nosotros como creyentes queremos leer solamente la segunda parte donde dice, nada me faltará. Pero no queremos que Jehová, que Dios, que Cristo sea nuestro pastor en nuestras vidas. ¿Se recuerdan eso? Amén. Entonces queremos leer, queremos tener los beneficios de lo que dice la palabra, pero no queremos someternos en lo que Dios nos pide. No queremos hacer a Cristo nuestro buen pastor, el que cuide nuestras vidas, el que nos guíe, el que nos alimente, el que nos corrija. No lo queremos hacer. Queremos recibir solamente el beneficio, pero no queremos dar lo que Dios nos pide. ¿Se acuerdan? Sigue diciendo en el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Poderosa palabra, amén. Gloria a Dios. Fíjese bien lo que dice allí, estos versos que acabamos de leer, y entendemos lo importante que es. Con el Señor como nuestro pastor, nosotros no tendríamos necesidad de estar preocupados. El tema del mensaje se llama balance contra preocupación. A veces hasta como creyentes, como hijos de Dios, nos preocupamos, ¿sí o no? ¿A poco no se preocupan cuando hay luchas, cuando hay pruebas? Todos como humanos nos preocupamos, ¿verdad que sí? Hay una enfermedad, hay una situación difícil en el hogar, en la familia, y como humanos lo sentimos, nos preocupamos. Pero si nosotros realmente tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro pastor, como el que cuida de nosotros, como el que nos lleva a lugares de reposo, donde hay aguas y donde hay alimento, no solamente físico, pero espiritual, ¿cuál sería nuestro problema? ¿Tendríamos derecho de estarnos preocupando cuando algo serio nos pasa, cuando una situación difícil que estamos atravesando nos pone preocupados? Si nosotros realmente ponemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro pastor, no tendríamos necesidad de estar preocupados. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Amén. Si solo eres un creyente que viene solamente a la iglesia por venir y por sentirte bien, eso es otra cosa. Si venimos solamente por decir, pues hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. Si venimos solamente con la idea de decir, bueno, para que
el hermano vea que ya fui y no me esté llamando después, que qué pasó conmigo, ¿verdad? Que por qué no vine. Pues voy a ir para que no me esté llamando. Todas esas respuestas, eso es otra cosa. Pero si nosotros estamos aquí porque realmente queremos, primeramente, ser obedientes, porque la Biblia dice que tenemos que, no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tenemos que venir a la iglesia en obediencia a Dios, porque Dios sabe que es bueno para nosotros. Y pudiéramos hoy mismo estar haciendo otras cosas, pero Dios quiere que estemos aquí. Y me da gusto ver este grupo tan precioso, cómo ha crecido el ministerio. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo, eso es lo que me hace a mí motivarme a seguir adelante y ver que la mano de Dios está aquí con nosotros. Amén. Ese es el motivo por el que debemos de estar aquí, no solamente porque nos vean o por cumplir o por sentirme bien yo mismo. Cuando nosotros hacemos a Jesucristo como nuestro pastor, nuestro buen pastor, el que cuida de nosotros, no deberíamos de estar preocupados por otras cosas. Mucha gente no está aquí hoy en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque están preocupados y están pensando, ¿qué voy a hacer el día de mañana, que tengo que pagar esto o lo otro, o qué voy a hacer con esta enfermedad? Y están preocupados, están estresados y prefieren quedarse en su casa que estar aquí. ¿Por qué? Porque no han hecho a Jesucristo su Señor, no lo han hecho su pastor, no lo han declarado que Él sea su Señor, su pastor, el que cuide de ellos. Como humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades, todos nos enfermamos, todos tenemos luchas, tenemos desánimo, muchas veces estamos desanimados espiritualmente y preferimos quedarnos en la casa, pero cuando ya se vuelve una rutina es cuando miramos que no hemos puesto la confianza en nuestro pastor. Juan capítulo 10, verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate bien ahí, si analizamos estas palabras, dice, yo soy el buen pastor, Jesucristo es el buen pastor, ¿cierto? Es lo que dice allí. Y dice, y conozco a mis ovejas. Cuando dice, conozco a mis ovejas, quiere decir que hay ovejas que no son de Él. Porque si no, diría, pues, todas son mis ovejas, no hay diferencia, no está diciendo, las conozco. Usted no puede decir que todos los niños que vienen a la iglesia son sus hijos, ¿o sí? ¿Verdad que usted conoce a sus hijos? ¿Verdad que no puede decir, Juan Carlos, que los hijos de la hermana Yolanda o de Humberto son de él? Él los conoce, ya son muchos. Ya dice, yo los conozco y ellos me conocen a mí. Así es Dios también. Dios conoce a sus ovejas, Dios conoce a las que son de Él. Y lo que aquí nos dice es que hay ovejas que no son de Dios. Hay creyentes que no son de Dios. Y yo no sé si usted se siente o no de acuerdo a cómo esté su situación con Dios, pero es lo que la palabra dice. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y dice, y las mías, las que son mías, me conocen. Yo no creo que si Humberto le dice a Gio, vámonos después de la iglesia, él no se va a ir, porque Gio conoce que Juan Carlos es su papá y lo sigue a él. Como creyentes también, nosotros seguimos a Cristo y Él nos conoce a nosotros. En el verso 27 sigue diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta para usted en este día es, ¿conoce usted a su pastor? No a mí, al buen pastor. ¿Lo conoce? ¿Escucha usted la voz del buen pastor? ¿Cuál es la voz que usted está escuchando? Mire, 3 cosas importantes en estos textos que hemos leído aquí. Jesús dice en el verso 14, no sé si está ahí, creo que no está, pero dice, mis ovejas me conocen. La pregunta es, ¿usted conoce al Señor? ¿Usted conoce a su pastor? En el verso 27 dice,
mis ovejas escuchan mi voz. Primero dice, me conocen, y luego dice, escuchan mi voz. ¿Está usted oyendo la voz de Dios o otra voz que no es de Dios? Número 3, dice, yo las conozco y me siguen. Si Él es su Señor, su pastor, usted lo conoce a Él. Y Él lo conoce a usted. Pero no solo eso. Cuando nosotros sabemos que Él es nuestro pastor, nosotros lo seguimos a Él, ¿cierto o no? Amén. Y conocemos su voz y lo seguimos, dice allí. Y es muy simple. 3 cosas importantes ahí dice, lo conocemos, lo escuchamos, Él nos conoce y nosotros lo seguimos. Esa es la relación entre un pastor y una oveja. Hay personas que se criaron en ranchos donde había pura agricultura y animales, y yo creo que saben lo que uno está hablando, lo que yo digo cuando cuando la Biblia habla de ovejas, de pastores, de cómo actúan, cómo se comportan. La relación entre un pastor y un rebaño de ovejas, de chivas o de vacas o de caballos es tan así, tan apegada que convive uno con ellos diariamente. Yo desde los 8, 9 años empecé a ser un vaquero, cuidando vacas en el campo. Y se acostumbra uno tanto a ellas que les pone uno nombres, la pinta, la mocha, la fulana, la calabaza, y de acuerdo a la forma o al color, y uno les habla y ellas voltean. Usted le dice, pinta, y ella voltea y mira, porque sabe, de tanto es el trato. Y saben ustedes de lo que yo estoy hablando. Esa es la vida en el campo, esa es la vida en la ganadería, en la agricultura. Ellas lo conocen tanto porque conviven mucho, todos los días conviven con uno. Y les hace uno un chiflido y ellas voltean. Inclusive tienen un freno que uno les pone a los caballos, y ese freno es para controlarlos, porque son bestias y muchas veces no entienden y no se someten. Pero llega el momento que así como son bestias, usted los ve bien agresivos y le suelta el freno, le suelta el lazo ese que va del freno de aquí del hocico atrás, con el que usted lo dirige, y usted va caminando y el caballo viene detrás de usted y ya usted no lo está jalando, ya lo sigue, ya lo conoce, por la relación, por la costumbre que tiene uno todos los días de estar con ellos. Así es Dios con nosotros. Tenemos confianza en Dios, eso es fe, cuando nosotros confiamos en Él como nuestro pastor. Sabemos muchas cosas de Dios, pero no sabemos todo. Nunca vamos a decir que sabemos todo de Dios, aunque tengamos una buena relación con Él. El hermano Humberto, ayer hablábamos ahí en el parque y él nos comentaba que muchas cosas no las entendemos. La creación de Dios es tan inmensa que muchas veces no nos explicamos cómo Dios pudo hacer todas esas cosas, todo a su orden, a la perfección. Y decimos, muchas veces nos preguntan, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y preguntas que la gente que no conoce de Dios nos hacen solamente para probarnos y como justificarse, que por eso ellos no creen en Dios. Y nosotros muchas veces tenemos que decir, pues yo no sé cómo, pero yo creo que Dios lo hizo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él es omnipotente, para Él no hay límites, Él puede hacer lo que Él quiere. Y eso es fe, eso es lo que nosotros llamamos fe, creer en Dios que puede ser capaz de hacer cualquier cosa, que puede ser capaz de sanar una enfermedad que el doctor te ha dicho no tienes cura, estás desahuciado, no hay esperanza. Para Dios no hay límite, para Dios no hay imposible, no hay un problema tan grande para Dios, por muy grande que parezca para ti, que no sea posible para Dios. Amén. Ni hay un problema tan pequeñito que digas, yo creo que esto a Dios no le interesa. Para Dios todo es importante, todo lo que te pasa a ti es importante. Hay 3 cosas importantes que tenemos que saber si nosotros queremos hacer a Jesucristo nuestro Señor, nuestro buen pastor, que Él sea el que nos gobierne, el que nos proteja, el que tenga cuidado de nosotros. 3 cosas importantes, ahí en sus notas las puede ver.
La primera dice, conoce el corazón del buen pastor. Si tú quieres hacer a Jesucristo tu Señor, tu pastor, tienes que conocer su corazón. Amén. No podemos decir que Él es nuestro Señor cuando no conocemos qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, cómo actúa, qué tanto le importamos a Él. No podemos hacer eso. Tenemos que conocer su corazón. Así como cuando usted está conquistando a su esposa cuando eran novios, usted conocía el corazón que había en su esposo o en su esposa, ¿sí o no? Usted sabía cuando la esposa o el esposo le mentían. Así es el Señor también. Nosotros tenemos que conocer a Dios, cómo Él actúa, cuánto le interesamos a Dios, cuánto Él se preocupa cuando estamos pasando una situación difícil. Si usted realmente quiere hacer a Cristo su Señor, su pastor, tiene que conocer su corazón. Si quieres parar de preocuparte cuando hay un problema en tu vida y tener una vida balanceada, tenemos que conocer el corazón del buen pastor. Allí en Juan capítulo 10, verso 14 dice, mis ovejas me conocen. Si usted ha hecho a Jesús su Señor y su pastor, usted tiene que conocer su corazón. Porque entonces no puede decir que usted es su oveja, ¿verdad? Tenemos que hacerlo nuestro Señor, tenemos que conocerlo a Él. Hay veces que cuando uno no conoce a las personas, las escucha uno hablar, como el que no conoce a mi esposa o no me conocen a mí. Mi esposa me conoce bien a mí, ustedes no. Ustedes me ven aquí el domingo, pero no saben cómo soy en mi casa, o en mi trabajo, o en la calle. Y mi esposa dice, el que no lo conozca, que lo compre. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos vemos a una hora, 2 horas, pero no tratamos a las personas. Pero hay ocasiones que hemos estado en alguna situación donde a veces yo digo algo que no es correcto y hay personas invitados en la casa o en algún lugar que estemos y la gente se sorprende y dicen a mi esposa, ¿oíste lo que dijo tu esposo? Sí, sí lo oí. ¿Y no dices nada? No, dice, porque ya lo conozco. Eso es conocer a una persona. La persona que no te conoce puede tomar las cosas como raras, como algo anormal. Pero la persona que ya te conoce dice, no, ya lo conozco, así es Él, no le hagas caso. Así es también Dios, tenemos que conocer su corazón. ¿Qué hace un buen pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor que cuida su rebaño, que cuida sus ovejas? Muchas cosas. El trabajo de un pastor que ama a sus ovejas, número 1, provee. Ahí en sus notas. ¿Qué es lo que un pastor provee para sus ovejas? Alimento, agua, a veces tiene que hacerla hasta de veterinario, aunque no lo sea, para curarle una herida. Se rompió una pierna, la oveja tiene que hacer el trabajo de un veterinario, porque allí donde anda, en el campo, no hay nada que pueda ayudar, no hay medicina, no hay materiales de una clínica o de una veterinaria para poder cuidar a esa oveja en alguna herida. Provee alimento, agua, provee protección cuando hay lluvia, cuando hay peligro. Ese es el trabajo del pastor. Número 2, también protege. Un pastor, un buen pastor, el buen pastor, por eso la Biblia dice el buen pastor, porque podemos haber pastores que no somos buenos pastores, amén. Pero Jesucristo es el buen pastor. Y estamos hablando de que el buen pastor, número 1, provee, número 2, protege a sus ovejas. El pastor Mike Crowder, él me está enseñando a mí a cómo ser un buen pastor. Él dice cómo balacear a los lobos que entran a las congregaciones y quieren lastimar y dañar a las ovejas que están ahí. Así de que yo tengo que empezar a ser un poquito cruel y duro
con esos lobos que puedan venir a las iglesias a querer lastimar a las ovejas. Amén. Porque si no, no voy a ser un buen pastor. Y Él me está enseñando. Él me dice, tú eres muy suave. Tú eres muy suave. Bueno, estamos aprendiendo. Número 3, un buen pastor guía a sus ovejas. Las guía a donde hay alimento, a donde hay agua, a donde hay protección, a donde no hay peligro. Él los guía, Él las guía, Él los lleva a donde hay mejores pastos. Él sabe dónde llevarlas. Número 4, Él las corrige. Así de que si un día yo lo corrijo a usted, no se sorprenda. Y no se enoje y no se moleste y diga, gracias por ser un buen pastor. Gracias. Tómelo por el lado amable, no se moleste. Es mi trabajo. Si no van a decir, no, el pastor, las ovejas andan descarriadas y no las corrige. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada del cayado? Era la vara con el gancho así, y que la oveja muchas veces se va del rebaño y ese gancho la traía otra vez al camino correcto. No me haga a mí actuar con ese cayado, con esa vara, con ese gancho, porque lo tengo que hacer. El buen pastor corrige a sus ovejas. Eso es lo que Jesucristo hace cuando nosotros lo hacemos y le damos la autoridad y el derecho que sea nuestro pastor. Amén. ¿Por qué tenemos que preocuparnos si sabemos que Cristo es nuestro pastor? Que Él es el que provee, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos corrige. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que dejar de venir a la iglesia cuando nos sentimos desanimados, estresados por cualquier tipo, por cualquier necesidad que estemos atravesando, sea enfermedad, una situación física o en el hogar, en la familia o en el trabajo? ¿Por qué tenemos que tener preocupación? ¿Por qué no balanceamos nuestra vida? Si Él es nuestro pastor, es necesario que tú le permitas a Cristo que sea tu pastor si de verdad quieres llevar una vida balanceada. Amén. En el Salmo 23:1 ya lo leímos, pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Allí en medio donde dice Jehová es mi pastor, yo le agregaría algo más, una condición. Y diría, Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Pero para que nada te falte, tú tienes que hacerlo tu pastor. Amén. Porque si nada más dices, nada me faltará, pero no lo haces, no le das el derecho a que Él te corrija, a que Él te guíe, a que Él te provea, o solamente le das el derecho que te provea, pero no que te corrija, como que no le estás dando el 100% el derecho para que sea tu pastor. Tenemos que darle toda la autoridad, todo el derecho a Él para que nos corrija, nos guíe, nos provea, nos cuide. Entonces, si creemos que Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Algo importante allí, el Señor no puede ser tu pastor hasta que tu pastor sea tu Señor. No lo puedes hacer tu pastor si no lo has hecho Señor de señores en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Amén. No es posible pedirle a Dios por todos los beneficios que la Biblia enseña, la Biblia nos dice, si no lo hacemos a Él nuestro pastor. Algo muy importante ahí me llamó la atención. Todos queremos los beneficios de Dios, pero no nos sometemos a Él. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Usted oye muchas veces en la sociedad, en los hogares, en el trabajo, que muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. ¿A poco no ha oído esa frase? Todos somos hijos de Dios. Pero es muy diferente ser hijo de Dios, que es creación de Dios. Todos somos creación de Dios, es lo que la Biblia enseña. No todos somos hijos de Dios. Así como no todos somos ovejas, no todos somos del rebaño de Dios. Los que no han sometido su vida a Dios, a Cristo, los que no lo han hecho su Señor y su pastor, no puede decir que es hijo de Dios. Amén.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes por qué hay mucha preocupación en las vidas en estos días, en las personas? Porque no lo han hecho su Señor ni su pastor. Ahí en tus notas puedes ver que dice, la palabra Señor significa quien está a cargo o en control. Si tú le dices a alguien, vas en un viaje a California y le dices, tú maneja, tú tienes que poner tu confianza que esa persona va a estar en control. Tú te puedes dormir, descansar y relajarte y sabes que esa persona te va a llevar al destino donde tú vas. Así es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y como nuestro pastor. Tenemos que darle la autoridad a Él para que sea Él el que nos dirija. La palabra Señor significa el que está a cargo o en control. Pero mi pregunta a ti en este día es, ¿quién es tu Señor en este día? ¿Quién tiene el control de tu vida en este día? Muchas veces es el trabajo, el dinero, los hijos, el esposo, que controlan a la esposa o la esposa al esposo. O muchas veces hasta los hijos controlan a los papás, ¿sí o no? ¿Cuántos? No, mejor aquí no, ¿verdad? Aquí no hay personas que tienen hijos que los controlan, ¿verdad que no? Aquí no se ve eso, pero en otras iglesias sí se ve, que el hijo chiquitito le hace un pancho y le saca lo que quiera a los papás. Sí, los controlan, o a veces los papás pues controlan a los hijos, aunque no se dejan. Los jóvenes son un poco rebeldes y no se dejan controlar. Pero si Jesús es tu Señor y tú le has dado la autoridad de que Él sea el que te controle, no tenemos por qué preocuparnos. Si tú le has dado el poder y el control, no tienes por qué preocuparte porque Él tendrá cuidado de ti. Así que la pregunta es, ¿está Jesucristo siendo el Señor de tu vida en este día? ¿Está Él controlando tu vida? ¿O es el dinero, el trabajo? Es otra cosa, las cosas materiales. ¿Qué es lo que controla tu vida en este día? El problema de la preocupación es una cuestión de control. Cuando tú estás preocupado por algo, ¿qué es? Normalmente son cosas que tú no puedes controlar, ¿sí o no? Una enfermedad, tú no la puedes controlar y te preocupa. Más si el doctor te dice no hay solución, no hay remedio. Eso nos preocupa. O cuando tú no puedes controlar a tus hijos, que se salen de tu control, que no tienes autoridad sobre ellos, eso te preocupa. Que cada vez en la escuela te mandan una nota y te dicen ahora su hijo hizo esto, y usted habla con su hijo y se sienta con él y le explica, le hace dibujitos y le dice, mira, así no son las cosas, pórtate bien. Y el hijo parece que le entendió, pero al siguiente día le llega con otra nota. Y usted ya empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque no lo puede controlar. Cosas que están fuera de nuestro alcance es lo que nos causa la preocupación. Y el tema del mensaje es balance o preocupación. Si nosotros hacemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro pastor, nosotros no debemos preocuparnos, aun cuando no puedas controlar a tus hijos o a tu esposa o al esposo, así sí, ¿verdad? No hay balance y eso nos preocupa. Se salen de control. ¿Qué podemos hacer cuando no podemos controlar eso y evitar el estrés, la preocupación? Tenemos que entregarle esos problemas a Dios, porque Él es nuestro pastor, el que cuida de nosotros. Amén. ¿Quién es tu Señor? Esa es la pregunta. Si Jesús es tu Señor, ¿por qué estás preocupado en este día? Él tiene control de tu vida. La pregunta es, ¿está Jesucristo controlando tu vida o es algo más lo que lo controla?
Hay cosas que no podemos controlar, una enfermedad, como les decía, pero la respuesta es ponerlo en las manos de Dios. Cuando tú le entregas tus problemas a Dios, tú te quedas tranquilo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos paz, tenemos confianza que Él va a tener cuidado de nosotros. Pero si tú se las entregas y no crees que Él va a tener cuidado de ti, eso te va a traer preocupación. Pon tu confianza en Él. Ahí en el Salmo 46, verso 10 dice, estad quietos. Nosotros no podemos decir que Jesucristo es nuestro pastor y estamos inquietos, estresados, desesperados. Dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Conoces tú en quién has confiado, en quién has creído? ¿O hay preocupación en ti en este día? ¿Conoces tú que Él es tu Señor y que Él tiene cuidado de ti y que Él tiene el poder para resolver cualquier tipo de problema que tengas tú en este día? ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? ¿Tienes esa convicción, esa seguridad? ¿O hay duda? Si hay duda, eso va a traer preocupación a tu vida. Confía, aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en tu Señor, en tu pastor. Cuando tú y yo nos preocupamos, es porque no le hemos entregado las cosas a Dios. Tú y yo podemos estar quietos, confiados, cuando tú le has entregado las cosas a Él y sabes que Él cuidará de ti. Número 2, tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Si queremos hacer a Cristo como nuestro buen pastor, tenemos que escuchar su voz. Escucha la voz del buen pastor, no escuches otras voces. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones difíciles y siempre va a haber personas que te van a querer estar controlando y diciéndote lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Pero tú oye la voz de Dios. Si tú quieres confiar en tu pastor y tener la confianza, la plena confianza que Él cuidará de ti, tienes que escuchar su voz. En Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen. ¿Estás oyendo tú la voz de Dios cuando tienes un problema? ¿O estás oyendo la voz del compañero de trabajo? ¿Cuál es el consejo que tú estás escuchando cuando estás en una situación difícil? ¿Estás oyendo la voz de Dios o la voz de tu vecino? Ahí es donde tú sabes quién es tu pastor. La Biblia dice, si tú quieres seguirme, tienes que oír mi voz. Si tú quieres decir que Jesús es tu Señor y tu pastor, tienes que escuchar su voz y seguirlo. Todos nosotros tenemos personas que nos dicen qué hacer. Pero esa voz, muchas veces las voces que oímos, o vienen de Dios o pueden venir del mismo diablo, del mismo enemigo que quieren destruirte. Y usa a personas para aconsejarte y hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros oímos la voz del enemigo, estamos en territorio, en terreno peligroso. Porque muchas veces oímos al vecino, al compañero de trabajo, que nos quieren aconsejar y a veces lo hacen con buena voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios, que es la voz de la verdad. Dios te dice, yo te amo, así como tú eres valioso, tú eres grande delante de mí. Muchas veces la gente te hace sentir mal y te dicen, a veces tu misma familia, tú no vales nada, tú no sirves para nada. Pero Dios te dice, tú eres valioso delante de mí. No importa lo que los demás te digan. Él siempre está ahí, Él te ama. Yo me pongo a pensar, ¿quién somos nosotros para que Dios haya tenido misericordia? Cuando uno
estaba en pecado, en desobediencia, y decía, ¿quién fui yo para que Dios tuviera misericordia? Y pensar que Él dejó su trono y nos miró y decir, voy a ir a morir por ti, voy a ir a dar mi vida por ti en la cruz. Es ahí cuando entendemos lo que le importamos a Dios. Tenemos que confiar que si Él es nuestro pastor, estamos en buenas manos. Escucha la voz de Dios. Pero muchas veces oímos voces diferentes a la voz de Dios y es cuando nos metemos en problemas o vemos los resultados que no es lo mejor para nosotros. Una persona dijo, pon atención a esto, bien, bien importante, tiene mucho sentido. Dijo, la voz que tú crees, la voz que nosotros oímos y creemos, es la que va a determinar lo que vas a experimentar en el futuro. Lo que tú oigas hoy, lo que tú escuches hoy y obedezcas y lo lleves a cabo, es lo que vas a experimentar en el futuro. Las buenas decisiones que tú tomes hoy es lo que vas a ver el resultado en el futuro. Si tú tomas malas decisiones porque oíste, escuchaste una voz equivocada, tú también lo vas a ver en el futuro. Amén. Tiene mucho sentido. Tú oyes la voz que te dice, no vales nada, o la voz de Dios que te dice, tú eres valioso, tú eres un victorioso, tú eres un triunfador. ¿Cuál es la voz que tú estás oyendo en este día? O la voz de Dios que te dice que tú vales mucho, que tú eres importante para Él, que tú eres su hijo, que tú eres un triunfador, o la voz que te dice que no vales nada. Dice el Salmo 23, verso 2 y 3, la última parte allí del verso 3 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese es el buen pastor. Si tú estás preocupado por qué vas a comer y qué vas a vestir el día de mañana, mira lo que Él te dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Muchas veces confiamos en el esposo o la esposa, en qué vamos a comer y qué es el platillo que nos van a preparar y muchas veces esperamos una chuleta y un bistec y nos ponen un plato de frijoles. Amén. Pero cuando confiamos en nuestro buen pastor, que es el que nos lleva a lugares de reposo donde hay aguas que nos van a refrescar y pastos que nos van a alimentar, a fortalecer, ¿por qué nos preocupamos? Amén. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Muchas veces, les decía el domingo pasado, nos preocupamos por nuestro cuerpo físico y nos descuidamos nuestra alma, nuestra relación con Dios. Nos preocupamos en cómo nos mirarán o qué pensarán de mí si me ven con esta ropa o estos zapatos, y estamos enfocados en eso. ¿Y nuestra alma cómo está? ¿Cómo está la relación con Dios? Si usted va a escuchar la voz de Dios, tú no tienes por qué estar inquieto, no tienes por qué estar estresado. Tenemos que estar en silencio y dejar que Él refresque nuestra alma. Muchas veces le estamos pidiendo algo a Dios. Usted no ha hablado con personas o no ha conocido personas que usted tiene una conversación, una plática con ellas y solamente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no le dejan a usted que se exprese. ¿Sí o no? Muchas veces así actuamos nosotros. Venimos delante de Dios y con una necesidad y le decimos, Señor, necesito esto y mira esto y quiero esto y ocupo esto y Dios está diciendo, ¿me dejas hablar? ¿Me dejas darte lo que quieres? Y Él está allí con las cosas que nosotros le pedimos listas y nosotros no lo dejamos hablar. Y hasta que se nos acaba la gasolina, paramos de hablar y hablar y hablar y ya Él nos dice, te lo estaba dando desde hace rato, pero no me dejas hablarte. ¿Por qué? Porque no estamos quietos, no tenemos paz, queremos las cosas así, como en el microondas. En vez de cocinar una birria, unas enchiladitas, ahí solamente mete una sopa caliente y en un minuto, pum, ahí está ya el platillo. ¿Sí o no? Queremos todo así rápido. Y Dios quiere que tengamos paz, que estemos quietos.
Cuando tú tienes a Cristo como tu pastor, tú estás quieto porque sabes en quién confías, ¿sí o no? Amén, Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que poner la confianza en Él y estar en paz, en silencio. Así de que si usted conoce a una persona que habla y habla y habla, léale esta escritura. Dígale que la palabra dice que tenemos que estar quietos. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de corriente me pastoreará, confortará mi alma. Número 3, sigue el camino del buen pastor. Si nosotros queremos hacer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro buen pastor, tenemos que seguir su camino, no el camino que nosotros creemos que es correcto, porque entonces no lo estamos haciendo nuestro pastor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y la última parte dice, y me siguen. ¿Está usted siguiendo a su pastor, a Cristo, al buen pastor, al pastor de su vida? ¿O está siguiendo otras cosas? La fama y la fortuna, el dinero, las riquezas, lo material, un buen carro, una buena casa. ¿Qué es lo que usted está siguiendo? ¿Está siguiendo a su pastor, a Cristo, o está siguiendo las cosas terrenales, las cosas que se acaban, que se terminan, o las cosas eternas, las cosas celestiales? ¿Qué es lo que está usted siguiendo? ¿Está siguiendo el camino que Dios le está trazando, o está siguiendo su propio camino, o el camino de otras personas que lo quieren controlar? Lo que pasa en tu vida, lo que está pasando hoy mismo, ya no digamos en el futuro, pero lo que está pasando hoy mismo en tu vida es el resultado de lo que tú estás siguiendo. ¿Cuántos me entienden? Amén. Si tú estás siguiendo las cosas de Dios, lo que tú estás viviendo hoy mismo espiritualmente, ese es el resultado. Ese es el resultado de lo que tú estás siguiendo. Si estás siguiendo a personas, si estás siguiendo cosas materiales, va a haber un vacío en tu vida. Pero si estás siguiendo el camino de Dios, tú puedes sentir esa relación, esa paz. Tú puedes estar quieto, tranquilo, porque sabes que Dios cuidará de ti. Tenemos que seguir a Dios para estar completos. ¿A quién estás siguiendo tú? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase y seamos despedidos, pero antes yo quiero decirte una cosa. Nuestras vidas, y quiero que lo escuches bien, quiero que pongas cuidado a esto, nuestras vidas se desbalancean, nuestras vidas se desequilibran cuando seguimos las cosas equivocadas. ¿Amén? ¿Me escuchaste? Nuestras vidas se desbalancean, se desequilibran cuando tú y yo seguimos las cosas equivocadas. Ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que le digas, Señor, te doy gracias en este día por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida. Te doy gracias porque tú eres mi Señor. Gracias porque tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores como mi pastor. Porque puedo confiar en ti. Porque yo sé que te importo. Porque yo sé que tú diste tu vida por mí. Te doy gracias porque sé que tú estás conmigo. Te pido perdón, Señor. Tú conoces mi vida en este día, en esta tarde. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú sabes las cosas que me atraen, las cosas que estoy siguiendo, y tú sabes el resultado. Te pido, Señor, que como mi Señor y mi pastor me guíes al camino correcto. Si te he fallado, Señor, perdóname. Ahí donde tú estás, dile, Señor, no te puedo mentir. Tú escudriña los corazones, escudriña las mentes. Para ti somos transparentes, Señor. A ti no
no te engañamos. Te pido que me ayudes, Señor, en el área que sea. Ponle tu carga al Señor en esta tarde. Pídele al Señor que trate contigo, que puedas sentir esa paz, que estés quieto, que haya paz en tu corazón, que le digas: te entrego mi problema. Si es una enfermedad, ponla en las manos del Señor. Su poder sanador no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El poder sanador que estuvo cuando Él estuvo aquí en esta tierra es el mismo que actúa, que obra en este día. Ponlo en las manos del Señor. Si es un problema familiar, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, pónselo al Señor en esta tarde. Confía en Él, aprende a confiar en Él. Él cuidará de ti. Pero si tú lo haces, tu Señor, tu pastor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Que salgamos de aquí diferentes de como llegamos, Padre. Mira cada vida, mira cada familia, cada hogar, cada cuerpo que está enfermo. Personas que no vinieron hoy por problemas físicos. Oramos para que toque sus cuerpos enfermos ahí donde están. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta tarde.